en la luz. Amén. Se titula Tres formas por las cuales el enemigo intenta o quiere apartar nuestra mirada del Señor. Tres formas por las cuales el enemigo quiere o intenta apartar nuestra mirada del Señor. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Benec 300.000 los hijos de Israel y 30.000 los de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Bueno, la historia que acabamos de contar, Naas amonita es un rey malo. Viene de un pueblo malo, viene de una simiente mala. La Biblia dice que Lot se quedó en una tierra después de que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, y 2 hijas suyas estuvieron con él, y de ahí nacieron los amonitas. Por eso, como venían de una simiente mala, el Señor dijo: los amonitas no pueden entrar en mi congregación hasta la 9ª generación. No podían entrar porque venían de una simiente que el Señor no aceptaba. Y de ahí vienen a amonita. Como no podían entrar al pueblo, no se llevaban bien con los de Israel. Eran enemigos de Israel. Los de Jabes de Galaad pertenecían a Israel. Pero, aunque pertenecían a Israel, ellos se habían hecho como un clan aparte. Se habían apartado del pueblo. Eran del pueblo, pero estaban apartados. Eran llaneros solitarios. Claro, el enemigo les vio que eran del pueblo, pero ellos querían volar solos. Y sabes que aquí, en la iglesia, nadie vuela solo. Aquí todos somos un cuerpo. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo volar sin usted y usted no puede volar sin mí, pero juntos en el Señor volamos. Y ellos se apartaron y el enemigo les vio. Entonces vio que eran de Israel, pero no estaban con Israel, y se fueron acercando poco a poco. Claro, cuando un enemigo se acerca a otro en una tierra, es decir, cuando un rey se acerca a mirar otra tierra, el mensaje es claro. El mensaje es este: si no defiendes tu tierra, yo te voy a matar y voy a conquistar tu tierra. Los de Jabes de Galaad lo entendieron muy fácil, muy claramente. Naas amonita se acerca, los ancianos de Jabes ven que el rey de Naas amonita se acerca y dicen: este quiere pelea, este quiere conquistar la tierra. Y los ancianos salen y hablan con Naas amonita. Y atención a esto: Naas amonita quiere la tierra y los ancianos se rinden. Se rinden completamente y le dicen: no queremos lucha. ¿Quieres la tierra? Tuya es. ¿Quieres los ancianos? Tuyos son. ¿Quieres las mujeres? Tuyas son. Sin guerra, sin sacar espada, sin derramar sangre. Tú quieres la tierra es tuya. Claro, la petición de Naas amonita ahora es lo que a mí me llamó la atención. Porque si yo voy a una pelea para conquistar la tierra y el rey contrario se rinde sin ni siquiera luchar, pues yo me doy por vencido y satisfecho. Ni siquiera nadie de mi pueblo ha luchado para conquistar la tierra. Los otros ya se han rendido. Pero esta vez no pasó. Esta vez se rinden. Los de Jabes, nos rendimos.
Pero Naas amonita no acepta la derrota del enemigo. Pide una condición para la derrota. Esto es de locos. ¿Se está rindiendo el enemigo? Sí, pues ya está. No. Pide una condición para aceptar la derrota de su enemigo. Es tremendo esto. Y la condición que pide es: no acepto tu derrota. ¿Tú quieres rendirte? Sí. Primero, que todos los hombres se saquen el ojo derecho. Y si todos se quitan el ojo derecho, yo acepto tu derrota. Es la primera vez que pasa esto en la historia. Uno se rinde y el otro, para aceptar que el otro se ha rendido, le pide una condición: quítate el ojo derecho. Claro, los de Jabes de Galaad dicen: quitarnos el ojo derecho es cuando piden ayuda a Saúl. Y Saúl manda mensajeros por todo el territorio de Israel cortando bueyes. Los cortó en trozos y dice: quien no venga conmigo a la guerra a ayudar a los de Jabes de Galaad, lo que yo he hecho con mis bueyes lo haré con los bueyes de todos. Hoy matar a un buey no pasa nada, pero antes era el sustento de una familia. Claro, salieron todos como un solo hombre. Ahora bien, ¿por qué Naas amonita pide el ojo derecho? Si ya el enemigo, tu enemigo se está rindiendo, pues acepta la derrota de tu enemigo. No sacas espada, no hay lucha, no hay sangre, no hay guerra. ¿Por qué les pides el ojo derecho? Muy fácil. Satanás no quiere muertos. Satanás quiere esclavos. Porque teniendo los esclavos, disfruta viendo el sonar de sus cadenas. Por eso Goliat no quería que Israel muriera. Decía: si uno se pelea conmigo y muere y yo lo mato, todos sois esclavos. No decía: todos vais a morir. Decía: todos seréis esclavos. No quería que Israel muriera. Quería que Israel fuera esclavo. ¿Por qué Naas amonita pide el ojo derecho? Muy fácil. Porque cuando los israelitas iban a la guerra, ellos con la mano izquierda cogían el escudo. El escudo de los israelitas tapaba la mitad de la cara y la mitad del cuerpo. El ojo derecho es la única visibilidad que ellos tenían para atacar. El ojo izquierdo era la visión de resistencia, porque ellos cogían el escudo y solamente podían ver el escudo. Pero el ojo derecho era con la que veían al enemigo, atacaban al enemigo para poder defenderse. Por eso Naas amonita les dice: quitaros el ojo derecho. No acepto vuestra derrota. Primero, para aceptar vuestra derrota, quitaros el ojo derecho. ¿Por qué? Porque ahora vosotros os estáis rindiendo a mí, pero mañana vuestros hijos se pueden rebelar contra mí, y si son fuertes en batalla, me vencerán y yo perderé esta batalla. Lo que quiero no es tener esclavos en el presente tampoco, también quiero tener esclavos en el futuro. Y si cada niño que nace yo le quito el ojo derecho, no le estoy quitando la vista. Le estoy quitando la visión, porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo quiero que solamente se les quede el ojo izquierdo, que es la visión de resistencia, con la que ellos cogen el escudo, pero no nos pueden ver cuando nosotros le ataquemos, de manera que ellos no pueden defenderse. Y al no poder defenderse, no pueden matarnos, y al no poder matarnos, no pueden quedar libres. De manera que los que les quiero quitar no es la vista, sino la visión de ataque. Eso es lo único que me interesa. No quiero que ellos sepan defenderse. Quiero que ellos vean sus cadenas. Quiero que ellos vean cómo les hago esclavo. Quiero que ellos vean cómo sus mujeres se arrastran y cómo los ancianos trabajan para mí. Pero no quiero que tengan visión de ataque. No quiero que sepan defenderse. Por eso les pedí el ojo derecho. Porque si les deja los dos ojos, hoy Israel se puede rendir, pero mañana se puede rebelar. ¿Os acordáis cuando Faraón, cuando quiso que Israel fuera esclavo para siempre, qué es lo que hizo? Lo que hizo cuando el pueblo se multiplicó es matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque si matas al hombre, si matas al niño, estás matando la potencia que ese niño tiene. Ese niño tiene el potencial de ser un hombre el día de mañana, y tiene el potencial de ser un guerrero fuerte si se entrena en la batalla. Por lo tanto, Faraón sabía que si dejaba a los niños crecer, los niños se harían hombres y los hombres se harían guerreros, y otra vez podía perder Faraón. Por eso quería matar los niños menores de 2 años. ¿Te das cuenta? El enemigo lo que quiere. ¿Y por qué hacía eso? Lo hacía para mantener al pueblo como esclavo. Es decir, los niños eran la visión de ataque en el futuro. Y aquí Naas amonita hace lo mismo. Pídeme, dame el ojo derecho. Porque si te quito el ojo derecho, te estoy quitando la visión de ataque. Y si no puedes defenderte, no puedes liberarte. ¿Sabes? Naas amonita significa en hebreo serpiente.
Y es que nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, que la Biblia lo cataloga como la serpiente antigua. Y la serpiente antigua no quiere quitar la vista de la iglesia, quiere quitar la visión. Quiere que la iglesia no sepa defender su fe. Por eso el apóstol Pablo dice en cuanto a la guerra: tomad el yelmo de la salvación, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo estaría en la mano izquierda, taparía la cara, la mitad de la cara en su lado izquierdo. No podríamos ver, es una visión de resistencia. Por eso dice el apóstol: tomad el escudo de la fe con los cual podéis resistir los dardos del fuego del maligno. ¿Te das cuenta? El escudo no es para atacar, el escudo es para defenderte del ataque del enemigo. Pero a continuación dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo cual nos enseña que el creyente no solo tiene visión de resistencia, el creyente también tiene visión de ataque. Porque aunque tiene un escudo para resistir, tiene una espada para atacar, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la religión nos ha dicho que el enemigo nos puede atacar y que somos vulnerables si no tenemos autoridad en Cristo. Debemos de resistir los ataques, debemos de resistir las tentaciones y debemos de vivir miserables. Pero la Biblia no solo nos enseña a resistir, la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Tomad el escudo de la fe, da a entender la resistencia. Pero también la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ahí la palabra prevalecer no es que el demonio ataca y la iglesia resiste, es que la iglesia es la que ataca y el demonio es el que resiste. Somos nosotros los que atacamos. Y cuando la Biblia dice que tomemos la espada del Espíritu, es que la espada también ataca, la espada también corta, la espada también hiere. No tenemos solo una armadura para resistir, tenemos una armadura para saber atacar. El problema de la iglesia es que ha perdido la visión, no sabe cómo atacar al enemigo. Por eso siempre está resistiendo y resistiendo y resistiendo. ¿Y dónde están los creyentes que se levantan? Como dice la Escritura: he aquí yo te he dado poder y autoridad para hollar toda clase de serpientes y sobre toda obra del enemigo, y nada os dañará. Atención, aquí el que pisa no es Satanás, el que pisa es el creyente, el que oye es el creyente, el que ataca es el creyente, y el que tiene autoridad es el creyente. He aquí os doy autoridad. El problema es que la iglesia cree que el diablo es el que tiene la autoridad, el enemigo es el que tiene la autoridad, y nosotros estamos en bancarrota y que no podemos defendernos. Pues no, iglesia, pídele a Dios visión de parte de Él para saber defender tu fe, para saber defender tu vida espiritual, para no decaer y tener visión de las estrategias de Satanás. Le pedía el ojo derecho para mantenerlo esclavo. Ahora bien, ¿cuáles son las tres formas que el enemigo usa para apartar nuestra mirada? ¿Por qué él quiere apartar nuestra mirada del Señor? La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque lo que tú miras es lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que tú persigues en lo que tú te conviertes. La visión es importante. ¿Qué es lo que estás viendo? Ahora, ¿qué tres formas usa el enemigo para apartar nuestra mirada del Señor? Mirad, para que veamos dónde está la solución. La primera que usa muchas. Yo solo te voy a hablar tres porque el mundo espiritual es tan grande que solamente Dios lo conoce. Pero yo te voy a hablar tres que están en la palabra. La primera son conceptos errados de Dios. Una de las cosas que Satanás quiere es que tú no tengas un concepto verdadero de Dios. Porque si tienes un concepto falso, la vida espiritual es falsa, la comunión es falsa, el fruto es falso. Ahora, él no quiere que tengas una visión verdadera, porque tener una visión verdadera es tener una relación verdadera. Tener una relación verdadera es tener fruto verdadero. Ahora, ¿cómo él pone una visión falsa? Con pensamientos. Pensamientos que se convierten en verdades. Y cuando esa verdad se forma en tu mente y tú crees que Dios es así, vas a tener una relación con alguien que no es.
Y cuando no se comporte Dios conforme lo que tú pensaste que Él era, te sentirás frustrado. Y dirás a Dios, ¿por qué no actuaste así? Y Dios dirá, porque yo no soy así. Conceptos falsos, relación falsa, fruto falso. Al frustrarte viendo que Dios no es lo que tú pensabas, eso te llevará a pecar. Y el fruto que estabas dando no era verdadero. ¿Dónde vemos esto? ¿Cómo se llama Naas en hebreo? Serpiente. ¿Qué dice la Biblia? Que una serpiente le habló ¿a quién? A Eva. ¿Cuál fue la conversación? La conversación viene de atrás, pero el Espíritu Santo solo quiso poner desde ahí en adelante. La Biblia lo dice así en Génesis. La pregunta de Satán. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Os pregunto, ¿Dios le dijo que no comieran de ningún árbol? No, solamente de uno. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Si hay muchos árboles y mucho fruto y el Edén es tremendo, en pocas palabras le está diciendo, ¿qué Dios más malo tienes? El Edén está lleno de árboles, de fruto y no te deja comer de ninguno. Eva, como conocía el mandamiento, dice, no, serpiente, no. Mi Dios ha dicho que podemos comer de todos, excepto de uno. El árbol que está en medio, el de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho, si coméis de él, ciertamente moriréis. Y ahora dice la serpiente, no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Ahora le estaba diciendo, tu Dios es mentiroso, porque te ha dicho que moriréis y yo te digo que no moriréis. Y ahora le dice Satanás, además, Dios sabe. ¿Cómo? Sí, con eso le estaba diciendo, Dios sabe algo que no quiere que tú sepas. Le estaba diciendo, tu Dios guarda secretos. ¿Y qué es el secreto? Se lo dice Satanás. Dice, si comes del árbol, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Con eso le estaba diciendo, el secreto más guardado de tu Dios, yo lo sé, es que él llegó a ser quien es porque comió del árbol. Por eso él no quiere que nadie coma de él, porque quien come se convierte como él. Tu Dios no quiere competencias en su reino. Él quiere dictar lo que es bueno y lo que es malo. Pero le dice Satanás, si tú comes, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le estaba diciendo, te vas a independizar de él. Tú serás tu propio juez. Tú dirás lo que es bueno y lo que es malo. No tendrás que rendirle cuentas a él. En fin al cabo te estoy mostrando que número 1 es malo. Número 2 es mentiroso. Número 3 guarda secretos. Número 4 es un déspota. No quiere competencia en su reino. Y ahora dice la Biblia, y mirando Eva el árbol. Antes lo miraba y recordaba el mandamiento. No comerás, porque ciertamente moriréis. No hacía falta estudiar el mandamiento, era solamente recordarlo y creer lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que no comemos, seguro que será para nuestro bien. Ya no, ahora miraba el árbol y no pensaba en el mandamiento, sino en lo que Satanás puso en su mente. Ideas falsas de Dios, entonces una relación falsa y un fruto falso, porque dice la Biblia, tomando de su fruto. Puso ideas falsas de Dios y empezó una relación falsa en momentos, en segundo, y tomó del fruto, dejando su fruto verdadero, porque Satanás puso mentiras en su mente que ella empezó a creer. Y ahora dice la Escritura categóricamente, y mirando Eva el árbol, ahí estaba Naas amonita, le quitó su ojo derecho, la visión de ataque. Ella tenía la espada del Espíritu, que es la palabra para atacar y decir, no, Dios ha dicho que no comamos de él, pero en vez de atacar, resistió, ¡pum!, hasta que cayó. Mirando el árbol, se dejó llevar por los pensamientos y la mirada fue distorsionada. Le quedó mirada para ver, pero no visión para discernir. La iglesia hoy ve mucho, pero no tiene visión. Por eso los creyentes, las ojeras por aquí, lleno de depresiones, dentro lleno de temores del futuro. Se cree uno que se va a morir, el otro que le va a pasar algo, el otro que el niño se va. Porque no hay confianza en la soberanía de nuestro Dios. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Queréis saberlo? Que cada enemigo tiene su adversario. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la guerra tiene que ser legítima. Me explico. Si tú vienes con una mentira de Satanás en tu mente, que está controlando tu vida,
con una idea falsa de Dios, una comunión falsa y un fruto falso. Y tienes ojeras por aquí porque ese pensamiento diabólico está dominando tu corazón y está poniendo un espíritu de temor. Y tú vienes para que yo ore por ti. Y yo puedo estar 40 días de ayuno y no va a pasar nada. Porque cada enemigo tiene su adversario. La mentira no se va porque oren por ti ni porque tú reprendas. La mentira se va cuando tú conoces y sabes la verdad. Las tinieblas no se van porque tú las grites. Las tinieblas se van cuando llega la luz. El odio no se va porque tú grites mucho, hables en lenguas. El odio se va cuando tú permites al Espíritu Santo llenarte de su amor y del fruto del Espíritu. Es decir, que cada enemigo tiene su adversario. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que solo sabe resistir y que los siervos oren por él. Y no sabes tú defender tu fe porque no conoces la palabra. Y al no conocer lo que Dios ha dicho, estás resistiendo y resistiendo y no tienes visión de ataque. Naas Amonita te ha quitado el ojo derecho y necesitas que los siervos oren por ti y vuelvan a orar por ti. Y las mentiras no se van a orar por mucho que oren, las mentiras no se van. Las mentiras se van cuando llega la verdad de la palabra. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es el problema con la carne? Que la carne no se reprende, la carne se crucifica. Y a los demonios se los reprende. Nuestro problema es que reprendemos la carne y crucificamos demonios. Pero no. La lucha tiene que ser legítima. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando te viene una mentira, ¿cómo la defiendes? Porque atención a otro problema entre Eva y la iglesia del siglo XXI. Eva por lo menos conocía el mandamiento y se dejó engañar. Hoy la iglesia ni siquiera conoce mandamientos. Porque no lee. Ideas falsas de Dios. El apóstol Pablo dijo: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La pelea tiene que ver con conocimiento. Y si no adquirimos conocimiento, el enemigo nos va a engañar. Por eso dice el apóstol Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Toca ahí, Enrique. El apóstol Pablo tenía un temor para la iglesia del siglo I. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, número uno, el enemigo intenta distorsionar nuestra mente con conceptos falsos de Dios. Pero ¿dónde está la verdadera lucha para esos pensamientos falsos? Con los pensamientos verdaderos. ¿Y dónde están los verdaderos? En la palabra. Apaga el aire. Mirad, iglesia. Aquí se está predicando el Evangelio. Esto solamente lo saben poquitas personas. Se le he contado muy pocas. Pero aprovecho, ya que estoy predicando este mensaje, para que todos lo sepan y para que todos oren. ¿Vale? Aprovecho para que todos oren. Hace poco han venido dominicanos aquí, a Aranjuez, a la casa. Son pentecostales. Nosotros somos pentecostales, pero usamos la Biblia. Muchas iglesias pentecostales no se está usando la Biblia. A través del canal de YouTube han venido a casa a hablar conmigo, un mes detrás mía, y no pude hablar con ellos, no pude. Hasta que ya me dio vergüenza y les cité en la casa. Vinieron a la casa, estuvieron ahí. ¿Sabes cuál era su problema? ¿Quieren saberlo? Su problema es que me estaban escuchando. Ese era su problema. ¿Y sabes que se dieron cuenta? Que en su iglesia no se estaba predicando el Evangelio. Pero no solo en esas iglesias, sino en muchas iglesias. Pedro, no se predica de justificación.
por la fe en Cristo. No se predica de gracia, no se predica de soberanía, no se predica de la muerte, del perdón de pecados, de arrepentimiento. Allí solo se quiere hablar en lenguas y tirarse al suelo y tiritar mucho. Eso es lo único. Y el pastor, después de 1 hora y media de alabanza, sube para dar 15 minutos y lo único que dice: vas a pasar a otro nivel. Dios te va a dar las peticiones. Tú vas a ser un triunfalista. Tú vas a ser lo mejor del mundo. Dice, eso es lo único que se está dando. Después de escucharte, los pastores te están odiando. Porque los creyentes ahora quieren palabra. ¿Saben lo único en qué cuadremos? ¿Queréis saber en qué cuadremos? En que tengo que abrir una iglesia en Madrid. Porque ya mucha gente quiere estar ahí. Y nada más abrir la iglesia se va a llenar de personas porque muchos ya nos están escuchando. Y envidian a la iglesia de Aranjuez de lo que están escuchando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque no quiero que el enemigo nos robe la visión de ataque. Nosotros debemos de conocer la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios ha dicho, eso debemos de saber. Te pongo esta carga. Ora a Dios por este proyecto. Y si el Señor me dice que sí, de la iglesia de Aranjuez va a salir una hija espiritual. Pero esa hija va a estar fundamentada en lo que estamos trayendo aquí, que no es ni más ni menos que la palabra de Dios. La única fuente de verdad, la única fuente de conducta y regla de fe para la iglesia. Esto no lo iba a contar, pero bueno, ha surgido. Ora al Señor por este proyecto y dile, si es de parte del Señor, vamos a abrir esta iglesia para la gloria de Dios y vamos a traer el evangelio verdadero, la palabra del Señor. Segundo concepto que el enemigo usa, concepto, idea o forma que el enemigo usa para apartar tu mirada, son problemas que vienen a tu vida. Escucha esto. Toda prueba del Señor, si no sabes canalizarla y acercarte al Señor, Satanás la convierte en una tentación. Por eso la Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para probarlo y Satanás le tentó. Es que la prueba y la tentación, Dios usa la prueba para purificarte, la tentación la usa Satanás para destruirte. Dios usa la prueba para hacerte más fuerte y la tentación más débil. Entonces Dios envía o permite pruebas para fortalecer tu fe y tu comunión y tu fidelidad con Él, y Satanás la aprovecha para que tu fe sea apagada y te apartes más del Señor. ¿Estás entendiendo esto? Entonces los problemas que vienen a la vida a veces son pruebas o son cosas que pasan y Dios lo usa para purificarte, Satanás para desanimarte, para apartar tu mirada. Pero ¿a quién debemos de imitar? Mirad, os voy a poner este ejemplo. Moisés está en un desierto, ¿no? Hay 2 millones de personas. El pueblo dice, Moisés, queremos carne, tenemos hambre. Moisés va donde el Señor y le dice esta palabra: Señor, el pueblo quiere carne. Mira que Moisés había visto milagros al Señor, ¿no? Abrir el mar rojo, las 10 plagas, bueno, cosas extraordinarias. Y ahora le dice, Señor, el pueblo quiere carne. Y Dios le dice esta palabra. Me encanta el Señor. Yo no sé cómo se puede servir a Cristo sin pasión, no lo sé. Sin ilusión, sin gozarte en su verdad, sin leer un versículo y ver cómo Dios habla y maravillarte, no lo sé. Le dice Dios así, categóricamente: Moisés, ¿qué pide mi pueblo? Bájale, por favor. ¿Qué pide mi pueblo? Carne. Y dice el Señor: mañana yo les doy carne. 2 millones de personas en un desierto, no hay carnicerías, pero como Dios sabe su poder, les dice el Señor: yo mañana les doy carne. Atención a esto. Moisés no dudó en ningún momento de que Dios lo pudiera hacer, porque Moisés ha visto a Dios hacer muchas cosas. Lo que dudó fue del tiempo, porque dice la Biblia que mirando Moisés al pueblo, ahí está la mirada otra vez, mirando al pueblo. Miró al pueblo, miró al Señor, calculó 24 horas. Mañana 2 millones de personas. Entonces Moisés dijo: Señor, ni con 200 millones de carneros bastaría para dar de comer a este pueblo. ¿De dónde vas a sacar tanta carne? No dudaba de que Dios pudiera sacar carne, dudaba de que el Señor había puesto un tiempo muy pequeño, 24 horas. De pronto el Señor sacó su brazo y le dijo: Moisés, ¿se ha cortado el brazo del Señor para no salvar? Y le dice el Señor esta palabra así:
dice, verás si mañana se cumple mi palabra o no. Ya Dios no habló más. Al otro día por la mañana dice la Biblia que Dios sopló en el mar. Y según soplaba, el soplo de Dios creó codornices recién creadas y empezaron a salir del mar. Y según empezaron a salir del mar a millares, Dios las iba matando. Pum, 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 pum. Y dice la Biblia que la carne iba cayendo en medio del campamento del pueblo. Y a Moisés le fue revelado un pensamiento de Dios en el interior de Dios. Dijo Dios desde dentro, según mataba las codornices, le voy a dar a este pueblo carne hasta que se le salga por las narices, para que mi siervo Moisés vea que lo que yo digo se cumple. Tengo poder para hacerlo. Y esa misma tarde empezó a caer carne y dice la Biblia que comieron un mes entero 2 millones de personas. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el problema parece que no tiene posibilidad de cambio. Desierto, carne, no hay carnicería, muchas personas 24 horas. Cualquiera duda, a pesar de haber visto Dios abrir un mar. Él estaba dudando, ¿pero por qué? Porque el cambio, el problema no tenía posibilidad de cambio. Y hay problemas que vienen en nuestra vida que parece que no tienen posibilidad de cambio. Nos debilitan, apagan nuestra fe, desenfocan nuestra visión. No sabemos defendernos. Satanás usa esa ocasión para que nos debilitemos, para que dudemos, para que no confiemos en la soberanía de nuestro Padre. Pero atención, ahora vámonos al desierto. Jesús, el carpintero de Galilea, sale de la barca, mira una gran multitud y les predica la palabra del reino. Después de predicarles, Jesús le dice a los discípulos, tengo pena de ellos. Y dicen los discípulos, ¿por qué, Señor? Dice, porque si les envío a casa, hace 2 días que no comen, se van a marear por el camino, no quiero que se maree nadie. Y ahora les dicen ellos, ¿y qué hacemos, Señor? Y dice el Señor esta palabra así, dadles vosotros de comer. Los discípulos le miran, ¿nosotros? Sí. Y ahí está Tomás. Y mira, hace Tomás, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, esto en momentos. 5000 sin contar mujeres y niños, hay 11.000 personas. Se le acerca y dice, Señor, sí, Tomás, ¿tú sabes lo que acabas de decir? Sí, les he dicho que les deis de comer. Y le dice Tomás, Señor, ni con 200 denarios. ¿Qué dijo Moisés? Ni con 200 millones. Y este dice, ni con 200 denarios bastaría para dar de comer a toda esta multitud. Un denario es el trabajador, el trabajo de un día. Uno trabajaba y al fin del día, un denario. 200 denarios es el trabajo de 7 meses de un hombre. Dijo Tomás, Señor, ni trabajando 7 meses bastaría para dar de comer a esta multitud. ¿Por qué dudó? Desierto, pan, no hay panaderías y el tiempo es corto. ¿Ahora? Sí, ahora, pero no tenemos nada. Si son 7 meses de trabajo, ¿quién va a dar de comer a esta multitud tan grande? Pero dice Andrés, Señor, sí, aquí hay un muchacho, tiene una merienda, es suya. ¿Dejamos que se la coma? Dice el Señor, no, traerla aquí. Le dan la merienda, se la ponen en las manos. Moisés miró al pueblo y dijo, ni con 200 millones de carneros. Jesús miró la merienda y no miró al pueblo. Dice, puesto los ojos en el cielo. No había apartado su visión del Señor. No le había quitado la visión de ataque. Naas amonita no le podía quitar la visión aún en medio del desierto. Estaba en el desierto. La gente tenía hambre. No había posibilidad de cambio, pero no le quitó la visión. Tenía la merienda de un muchacho. Es más, le dijo a Andrés esta palabra. Aquí hay un muchacho con una merienda. Y ahí va la frase para que dudara. Le dice, ¿pero qué es esto para tantos? Ahí le estaba diciendo, es hora de dudar. Esto es muy poco y ellos son muchos. Pero el Señor sabía de dónde venía la provisión. Porque atención a esta frase. Es más grande la provisión de Dios que mi necesidad. Es mucho más grande su provisión que mi necesidad. Puesto los ojos en el cielo. Ni siquiera oró. No le dijo a Dios multiplícalo. Simplemente miró y le dijo, te doy gracias, Señor. Gracias por esta merienda que pones en mis manos. Y dice la Biblia
Biblia, y habiendo dado gracias, no se quejó. El problema era fuerte, no había posibilidad de cambio, pero mi mirada estaba puesta en su soberanía. Él hará lo mejor por mí, aún en medio del desierto. Si el problema queda, Él me tratará, y si el problema finalizó, Él lo quitará, pero mis ojos estarán mirándole a Él. Le daré gracias en el desierto, porque su solución es más grande que mi necesidad. Cuando terminan de orar, de darle la comida, dice la Biblia, comieron todos. Dice, y se saciaron. Es decir, que cuando uno decía, quiero un pescado más, el Señor, y uno decía, tengo ganas de un pan más, se saciaron. Dice, y sobraron 12 cestas llenas. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Para que recordaran que su provisión es más grande que mi necesidad. Bueno, el Señor le dijo, podéis marcharos, me quedo despidiendo a la multitud. Se fueron ellos, y ahora dice la Biblia que se montaron en la barca y empezó un oleaje, unos vientos. Ellos empezaron a temer, y dice la Escritura que Pedro, que el Señor los vio en visión remar con gran fatiga. ¿Te has sentido tú alguna vez así en la vida? Remar con gran fatiga. Es como que estás en el mundo que es el mar y estás remando con gran fatiga. Son momentos donde las olas se levantan, pero dice la Biblia, viéndolos el Señor. ¿Qué cosas? Si estás en un problema y miras al Señor, lo canalizarás bien. Si el problema queda, te tratará, y si llegó a su fin, lo quitará. Porque tú sabes, mientras que tu mirada esté en Él, sabes que su provisión es más grande que tu necesidad. Pero atención, cuando estás remando con gran fatiga, no dice que Pedro le vio, dice, viéndolos Jesús remar con gran fatiga. No era Pedro ahora quien estaba mirando al Señor, ni los apóstoles. Era el Señor quien vio que ellos estaban remando con gran fatiga. Porque no apartes tu mirada nunca. Pero te voy a dar la solución. Cuando algunas veces la mirada se aparte, no te preocupes. Si eres del Señor, sus ojos no se quitarán de ti. La Biblia dice que sus ojos están de día y de noche contemplando a su pueblo. No se dormirá el que guarda a Israel. No dará adormecimiento a sus párpados. No fue Pedro quien vio a Jesús cuando negó. Dice la Biblia, mirándole Jesús. Porque cuando te falten las fuerzas y la visión esté distorsionada, todavía Él te estará mirando. Te estará contemplando a ti. Eso se llama estar bajo sus ojos. Oh, Dios mío, eso se llama estar bajo sus ojos. Y dice la Biblia que cuando empezó a andar por el mar, los discípulos temblando, ven una figura que brilla y de pronto gritan, ¡un fantasma! Y dice la Escritura que Jesús se para, levanta su mano derecha y dice esta palabra: no temáis, yo soy. Pedro se suelta de todos y dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Jesús le dice, ven. Cuando sale y empieza a andar por las aguas, ¿sabes dónde andó? Andó sobre el mandamiento. Las palabras de Jesús, ven, se hicieron plataforma, y él andó sobre lo que Jesús dijo. Empezó a andar en un problema que no se podía andar. Nadie puede andar por las aguas a menos que Él te diga, ven. Empezó a andar y andando, pero dice la Biblia que hubo un momento que se para. Dice, mirando a derecha e izquierda, apartó su mirada del Señor. Naas amonita ya le apartó la mirada. Se dio cuenta que no podía andar en ese problema, pero lo caso es que estaba andando. Y empezó a mirar a derecha e izquierda y dice la Biblia, comenzó a hundirse. No se hundió deprisa, porque te he dicho, no quiere muertos, quiere esclavos.
Disfruta viéndote descender en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en sus mentiras. Coge tu vida, tu matrimonio, tu casa y goza viéndote descender. Dice, empezó a descender poco a poco, y de pronto, mientras estaba descendiendo, el apóstol dijo: Señor, ten piedad de mí, socórreme. Las aguas estaban ya entrando por la boca cuando Jesús se le acercó, le dio la mano y no le levantó. Cuando le dio la mano, se le quedó mirando y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Párate, Señor, no le regañes ahora, no es tiempo de regañar. Y dice Jesús: le voy a regañar, aún cuando esté hundiéndose, le voy a regañar, porque me estaba mirando a mí, estaba caminando por encima de lo imposible. ¿Quién le apartó la mirada? ¿Quién estorbó su caminar? Es como cuando dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿quién os ha estorbado? Si corríais bien, Cristo se estaba formando en vosotros, corríais bien. ¿Quién os está estorbando? En lo mismo le dice el Señor: Pedro, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y cuando le regaña, no le regañó sin darle la mano. Atención, Él es nuestro Padre Celestial. No le regañó sin darle antes la mano. Puede ver que cuando caigas venga la disciplina divina y te diga el Señor: ¿por qué dudaste? Pero en el momento de clamarle, antes de la regañina, vendrá su mano para después levantarte. El levantamiento es seguro cuando Él te tiene en su mano. Le coge de la mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y dice la Biblia: y lo levantó. Y ahora dice la Biblia: y ambos volvieron a la barca. ¿Quién andó más sobre las aguas? ¿Pedro o Jesús? Antes de esto quiero decir esto, que no me se olvide. Cuando Pedro andaba mirando al Señor, andaba. Cuando dejó de mirar al Señor, dice la Biblia que lo dejó de mirar viendo el fuerte viento. ¿Quién de aquí ha visto el viento? El viento no se ve, se siente. Pero dice la Biblia que Pedro, viendo el viento, dejó de mirar al Señor y alucinó. Cuando un creyente quita su mirada de Cristo, alucina. Ve cosas donde no hay, temores donde no existen, y los temores él alberga en su vida. Empezó a ver el fuerte viento, y cuando el Señor lo levanta, ambos volviendo a la barca. ¿Quién andó más sobre las aguas, Pedro o Jesús? Bueno, Jesús andó una vez, Pedro andó una, se hundió, Jesús lo levantó. Y no dice la Biblia que lo cogiera en sus brazos y lo llevara a la barca. Dice, ambos volvieron. Lo cual me enseña que Pedro andó 2 veces, Jesús una. La caída de Pedro no fue su fin. Fue la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. No quitar la mirada del maestro y volver de nuevo a la barca. En el momento que hayas quitado tu mirada a través del problema y que Dios lo usaba para purificarte y Satanás para tentarte y caíste en la tentación, recuerda, nunca ha llegado el fin, porque aunque Dios lo usaba para purificarte y tú te torciste, Dios es capaz de levantarte de las tentaciones y las garras del diablo y purificarte de nuevo, porque Él no envió esa prueba para destruirte, sino para que volvieras a andar de nuevo, mirándole a Él. La caída no es el fin, es la oportunidad de levantarte con más inteligencia. Señor, yo sé que estoy andando en medio del problema, pero yo sé que aunque aquí no se puede andar, yo no sé por qué estoy andando. Lo que sí sé es que no apartaré mi mirada de ti, porque la aparté un momento y comencé a hundirme, pero ahora te voy a mirar a ti. Dame la mano, Señor, y vamos a la barca juntos, porque atención, prefiero quedarme en el oleaje, en medio del viento, agarrado de tu mano, que volver a la barca sin estar contigo, porque la seguridad no es la barca, la seguridad eres tú, mi Señor, mientras yo mantenga mi mirada puesta en ti. Entonces, número 1, el enemigo usa falsos conceptos para hacer una idea falsa de Dios, comunión falsa, fruto falso. Esa falsedad se vence con la verdad de la palabra. Dios se ha revelado. Número 2, Satanás usa circunstancias que vienen a la vida para apartar nuestra mirada, apagar nuestra fe, debilitarnos en nuestra consagración. Y eso se vence confiando en el Dios de la palabra. O sea, no es una fe mística ni loca, es una fe que está filtrada por la palabra.
Y tercero, y con esto termino, Satanás usa tentaciones de pecado para apartar nuestra mirada. Mira esto. Tú estás orando. Si esto no te ha pasado, es que es muy raro. La vida del creyente es la misma en el nuevo nacimiento. Tú estás orando. La pasión de Cristo viene. Lloras de amor por el Señor. Si tú sales a la calle y ves el objeto de tu tentación, cada uno de aquí tiene sus propias tentaciones. Yo tengo las mías, ustedes las vuestras. Si ves el objeto de tu tentación, si tú lo ves, la pasión que estabas sintiendo hace un rato parece que se apaga y te llama más la atención el objeto de tu tentación. Eso pasa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quitar la mirada del objeto de tu tentación y mirarla en el objeto de tu devoción. Jesús. Para que la pasión se mantenga encendida. En fuego del Espíritu. Ahora bien, Satanás, a través de nuestra vieja naturaleza, usa las tentaciones que hay en el mundo para apartar nuestra devoción o nuestra mirada del Señor. Por eso la Biblia dice que David, en tiempo de guerra, se quedó en la azotea y vio una mujer que se estaba duchando. Y dice la Biblia, la miró, la codició y la tomó. 3 pasos: mirar, codiciar y tomar. Dice la Biblia de Eva, miró el árbol, lo codició y tomó. 3 pasos del enemigo. Él te muestra la tentación, tú la codicias y tú la tomas. Por eso el que peca no es él, el que peca es usted. Él es el tentador y usted el que cede a la tentación. Dios le castigará a él por tentarte y al otro por ceder a la tentación. Su justicia se derramará a los dos. Ahora bien, la tentación quiere apartar tu mirada. Si para los conceptos falsos la solución está en los conceptos verdaderos que están en la palabra, si para los problemas que quieren desviarnos de la atención de nuestro Dios está la fe filtrada por el Dios de la palabra, ¿dónde está la solución para que la tentación no nos quite el objeto de nuestra devoción? Jesús dio la solución. ¿Sabes? Hay predicadores que se quieren inventar cosas nuevas. ¿Qué es la fe? Y dan una definición de la fe que dices tú, es muy bonita, pero la Biblia es la mejor, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo luchar contra la tentación? Ya lo dije, en tentación. Yo he entrado al culto, a la iglesia, porque hay una puerta. Jesús dijo, orad para que no entréis. Estaba diciendo que la tentación es una puerta abierta de Satanás en la que tú entras. ¿Pero por qué Jesús dijo, orad para que no entréis? Porque aunque la tentación es una puerta abierta, la oración es una puerta cerrada. Jesús dijo, mas tú cuando ores, cerrada tu puerta. Ora tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El que tiene la puerta cerrada de la oración no entra por la puerta abierta de la tentación porque ha hecho caso del mandamiento. Mas tú cuando ores, cierra tu puerta. Cerrar la puerta significa no abrirle puertas a Satanás, tener tus puertas cerradas, pero sí abrírselas al Señor. Estar en control de tus sentimientos por medio del espíritu de dominio propio que Dios nos ha dado, puesta nuestra mirada en el Señor, contemplando el objeto de nuestra devoción. Como dijo alguien, que Jesús no sea una doctrina a estudiar, sino una persona a quien amar. Pero esa persona a quien amar la debo de estudiar para saber a quién estoy amando. Y eso está en la palabra. Aquí está la verdad de Dios. Por lo tanto, uno debe de vivir en comunión. Ahora bien, para los conceptos falsos no existe oración, existe verdad, la palabra. Para los problemas existe fe, pero fe en el Dios de la palabra. Y para la tentación existe oración, oración al Dios de la palabra. Por eso termino. Satanás tentó a Jesús con las 3 tentaciones que acabo de hablar. Si tú eres el Hijo de Dios, y esto voy muy deprisa, que aquí va también 1 hora, pero deprisa. Si tú eres el Hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué le estaba diciendo? Hace 40 días en el bautismo, cuando sale del agua, el Padre le dice, este es mi Hijo. Y ahora Satanás le dice, si tú eres el Hijo. A Eva le dijo, con que Dios os ha dicho. Ya estaba atacando la verdad de lo que Dios había dicho. Si tú eres el Hijo, es decir, si tú eres lo que Dios ha dicho hace 40 días, ¿por qué estás pasando hambre? ¿No es Dios tu Padre? ¿Por qué estás pasando hambre? Además, si Dios es tu Padre, tú tienes poder, eres su Hijo. Haz que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús no cedió como Eva. No empezó a hablar con él. Le dijo, escrito está. La palabra escrito en griego da este sentido. No me siento en la mesa de negociaciones contigo. No discuto. ¿Por qué? Está escrito. Deuteronomio ya lo dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el momento que lo dijo, las tripas le sonaron. Porque el hecho de haber creído lo que estaba escrito no sació su hambre. Sabía que todo estaba en las manos de Dios. Dios lo había dicho y a su tiempo lo hará, a pesar de que yo ahora lo esté pasando. No creo lo que tú me dices, creo lo que Dios me ha dicho. Escrito está. Usó la espada del Espíritu. Ahora le lleva al pináculo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Satanás dice, está usando la palabra. Dice, yo también le voy a usar. El Salmo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Está hablando de un camino, andar, piedra, tropezar, caer. Estaba malinterpretando la palabra. No le estaba diciendo que andara, le estaba diciendo que se tirara del pináculo. Y no es lo mismo andar por un camino que tirarte de un tercero. Jesús se le quedó mirando y le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Es tu Dios también. Y ahora dice que le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús se le queda mirando y le dijo, escrito está. La espada del Espíritu, Jesús sabía usarla. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, estaba atacando la declaración de Dios igual que Eva. Le estaba diciendo, tu Dios es mentiroso, porque si eres hijo, ¿por qué pasas hambre? Pero Jesús entendió el trato. El hecho de ser hijo no significa que las tripas no suenen, significa que tengo que creer a lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, si Eva hubiera dicho eso, si Eva lo hubiera dicho, tú me estás diciendo que mi Dios es mentiroso y todo, pero yo no te creo. Dios ha dicho que no coma, y me ha dicho que no coma y no como. Pero es que mira que no como, que mira lo que te ha dicho, que no como, me da igual lo que digas. Él me ha dicho que no como y no como. Ella falló, menos mal que Jesús le sonaban las tripas, pero él seguía diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo lo que Dios ha dicho. Aleluya. Atacó la declaración de Dios. Atacó el proceso de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo. ¿Por qué le decía tírate? Porque si se tira no muere. Jesús era inmortal hasta que el Padre quisiera. Y estaba decretada la muerte en la cruz. Los judíos ven que no muere, es el Mesías. Porque Malaquías dice, vendrá el Señor rápidamente a su templo. Tírate del templo hacia abajo. Es el Mesías. Por lo tanto no va a la cruz. El propósito de Satanás es que Cristo no fuera a la cruz. ¿Has visto qué predicación tan contraria predico yo? Dicen, y Satanás quería que no fuera, que fuera para matarlo. No quería que fuera. De hecho, la Biblia dice en Corintios, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios ocultó a los príncipes de este mundo, porque si se los hubiera revelado, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si les hubiera mostrado Dios la grandeza de Cristo, todo se rinde. Y lo que hizo es ocultarla detrás de un cuerpo, para que el cuerpo muriera y la gloria saliera y le disfrutara a sus hijos. Escrito está. Ahí venció Jesús. Escrito está. En oración y en ayuno, creyendo a lo que su Padre había dicho. Atacó su proceso, su verdad, y atacó la adoración. No quería que Dios fuera adorado, sino Él. Quería que Jesús se rindiera. Satanás quiere que te rindas. Y me encanta que las prioridades, adorarás y servirás, no servirás y adorarás, porque no es actividad, es relación. Y que esa actividad sea el fruto de una relación. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces vuelve a la palabra para atacar las mentiras del diablo.
Ten fe en el Dios de la palabra para confiar en medio del problema y vive una vida de oración para no entrar por la puerta abierta de la tentación. Confiando en el escrito está. ¿Tú quieres cambiar de vida? ¿Quieres tener más consagración, más fe? Dice la Biblia, cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a cazar mariposas. ¿Dice eso? Dice, se llenó de ira. No se llenó de amor. Porque Dios cambiará tu vida cuando tú aborrezcas la vida que tienes. Cuando digas, hasta aquí, no quiero más el pecado, no quiero esta vida mediocre, voy a meterme con Dios de verdad. Es entonces cuando el Espíritu de Dios soplará. Cuando te llenes de ira contra la vida que ahora tienes, Dios te dará su propia vida, la vida de Dios en ti. Apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! Y a su nombre y a su gloria. Levanta tus manos al cielo, toca el piano, por favor, levanta tus manos y ruégale al Señor que te dé fuerza, que te dé poder para vivir la palabra, que te dé poder para estar cerca de Él, para odiar el pecado, para odiar la iniquidad. Dile al Señor, quiero vivir cerca de ti, tú eres un Dios grande y celoso, que anhelas mi vida, que no me compartirás con nada ni con nadie, que quieres que viva para ti. Sí, mi Señor, así viviré. Te prometo que así viviremos. Gracias. Gracias. Gracias por tu bella palabra. Ella es la fuente de vida. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, por estas soluciones bíblicas que nos das a nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias. Que tu pueblo reciba luz por medio de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú amas al Señor? Él te ama más a ti. Y apláudele tú a Él. Gracias.